Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a iniciar hoy el tema de lo que es el SGSI o Sistema de Gestión de Seguridad de la Información como herramienta fundamental para los procesos asociados a seguridad de la información de la organización. Ya que no es solamente tener controles, tener equipos de seguridad, tener firewalls, pero si no existen procedimientos definidos, si no existen políticas específicas, claras, asociadas a todos los procesos de seguridad de la organización, pues estos controles pues, van a estar y es probable que no haya un monitoreo constante o digamos que no se puedan hacer, no se hagan de manera correcta los procesos, no haya concientización de los usuarios no conozcan cuáles son los procesos asociados a los temas de acceso a los recursos, por ejemplo. Entonces, ya que estos sistemas de gestión lo que buscan es tener todos los procesos bien organizados de de los temas asociados al manejo de la información de forma segura. No estoy especificando exactamente que hay que estar certificado, eso no tiene nada que ver. Yo puedo tener un sistema de gestión de seguridad de la información sin tener una certificación. Y no tiene por qué estar basado en ISO 27000 tampoco. Puede ser incluso puede estar basado en nuestro propio sistema local de la organización. Ya en las clases anteriores hablamos de los diferentes sistemas que existen, los diferentes estándares, algunos estándares existentes. Hablamos de lo que es los estándares para la gestión del riesgo, desde la ISO 27005 hasta lo que es la Magery, Optave, como otras alternativas. Hablamos de los documentos del NIST, del Departamento de Estándares y Tecnología del Gobierno de los Estados Unidos. Y digamos que también tocamos el tema de gobierno de TI con COVID como una opción para organizar también los procesos del área de TI para que se alineen con las necesidades de la organización. Todos estos son temas alternos de la que van de la mano de estos, para que ya lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, el SGSI, que serían las siglas básicas, obviamente, de lo que es Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es digamos que la forma como se implementan y cómo se maneja todo lo que es los procesos asociados a la gestión del manejo de la información en la organización, ¿sí? Forma sistémica de abordar la gestión de la información empresarial para protegerla. Atañe a las personas, los procesos y los sistemas informáticos. O sea que tiene relación con los elementos básicos de cualquier organización. Miren que las personas no pueden estar aisladas acá de estos sistemas. Como ya les he dicho anteriormente, esto no es potestad exclusiva del área de TI, esto es potestad de toda la organización. El área de TI solamente toca algunas partes del sistema, los que se asocian obviamente a la gestión de recursos tecnológicos, más que todo. Y no necesariamente tiene que ser siempre el área de TI el que va a procesar todos los recursos tecnológicos, porque en la actualidad los procesos de manejo de información de las organizaciones, todos se llevan a cabo en sistemas de información y por lo tanto todos los usuarios tienen que tener un manejo adecuado de los recursos tecnológicos. El que actualmente no use herramientas tecnológicas, un computador por lo menos para hacer los trabajos y los registros de datos de la empresa, pues digamos que ya no le sirve a la organización. Actualmente hasta la gente de aseo tiene que llenar algunos registros y algunos formatos en sistemas de información. Eso sí, es potestad de la organización asegurarse de que la gente, los empleados tengan los recursos necesarios y el conocimiento. Y si no lo poseen a la hora de ingresar, pues se les tiene que capacitar para que puedan realizar sus actividades de la manera correcta. Entonces, este sistema, señores, es un proceso documentado, o sea que tiene que estar escrito, redactado y estar publicado para que todos los empleados de la organización lo conozcan, porque tiene que ser conocido por la organización. De esta manera, esa es la única manera de que podemos garantizar que se está gestionando de manera correcta
la seguridad de la información. Y lo más importante aquí, como ya les he dicho, tiene que quedar evidencia de todos los procesos que se están llevando a cabo, por lo menos los que están asociados al sistema de gestión. Procesos que no estén asociados al sistema de gestión y no estén referenciados en los propios documentos del sistema, pues ningún auditor puede venir a exigirles a ustedes que le presenten esa información, porque obviamente pues no hace parte del sistema como tal. Ahora, no quiere decir que no lo puedan tener. Sí pueden tener documentación ajena al sistema de gestión que haga parte incluso de algunos procesos, pero como les digo, digamos que ya quedaría a potestad si ustedes lo quieren mostrar o no como un valor agregado. Pero una regla fundamental, señores, de los procesos de auditoría es que uno solamente presenta lo que le preguntan. Uno no se pone a estar presentando cosas adicionales ni estar hablando más de la cuenta. Uno solo responde lo que le pregunten y punto, para evitar que el auditor, con esa información de más que yo le voy a dar, saque más preguntas. Entonces, eso es la particularidad de un sistema de gestión, todo un proceso documentado, ¿eh? Incluso tiene que estar centralizado en algún recurso, algún servicio en la nube, o pues, digamos que tiene algún software. Hay muchas herramientas utilizadas para sistemas de gestión. Allá en la Universidad Simón Bolívar tenían ISO-Tools, que era una herramienta que permitía mantener todos los documentos centralizados y organizados. Todos los procesos, ya uno entraba al sistema y uno iba validaba, y de ahí es donde uno descargaba los formatos que uno diligenciaba. Ahí uno buscaba los procedimientos, todo. Digamos que ahí estaba toda la documentación del sistema de gestión, incluidas las acciones, las no conformidades y las acciones de mejora que se derivan de esas no conformidades y de esas actualizaciones que se le hacen al sistema. Ahora, no es que tengas que comprar un software, puedes tener simplemente una serie de carpetas compartidas en la red a las cuales los usuarios puedan acceder. Lo que sí es que, como estamos hablando de seguridad de la información, señores, con su usuario y contraseña, para que no todo el mundo pueda entrar a eso, solamente los empleados de la organización, o por lo menos los que deban ingresar. Como ya les he dicho antes, señores, el sistema de gestión de seguridad de la información se aplica basado en el modelo PHBA, ¿sí? El modelo de mejora continua de Deming, el ciclo de mejora continua de Deming, ¿sí? De planear, hacer, verificar, actuar, que corresponden con Plan, Do, Check, Act, por las siglas en inglés. Entonces, la parte de planeación se basa en el establecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información y es de pronto la parte que más tiempo toma y la que más procesos incluye, la parte de todo el proceso de planificación. Luego viene la del hacer, que consiste ya en implementar y utilizar el sistema como tal, ya comenzar a manejar los procesos según la documentación, a llenar los formatos y a todo lo que va de la mano del uso del sistema de gestión. La parte del verificar es la parte que conviene con la monitorización de los procesos, de cómo se están llevando a cabo el proceso de las auditorías, revisar el sistema de gestión de seguridad de la información, a ver cómo está funcionando. Y el actuar ya es el mantenimiento del sistema y las mejoras que se le hagan. Porque esto es periódico, esto es constante. Esto es un ciclo, señores, que se está repitiendo constantemente. No es decir que no, ya se verificó al inicio y ya no se ha vuelto a verificar más. No, señores, esto es constante y periódicamente hay cambios, hay mejoras, se cambian los formatos, ¿sí? Hay solicitudes de cambio para cambiar procedimientos, para cambiar procesos. Entonces, esto es un proceso constante de continuo cambio. Incluso los análisis de riesgo, cuando veamos el tema de matrices de riesgos, pues también son procesos constantes. Se debe hacer aproximadamente entre una o dos análisis de riesgo al año y algunos, digamos que esporádicos que se hagan debido a ciertos eventos que se lleguen a presentar dentro de la organización. Entonces, analicemos el sistema basado en los diferentes ítems del PHBA como tal. Entonces, en el planificar, ¿cuál es lo que se busca? Establecer la política, los objetivos, procesos y procedimientos pertinentes a la gestión del riesgo y mejorar la seguridad de la información como parte de los procesos de planificación. En el hacer, ya habíamos dicho, implementar y operar la política
y los controles, procesos y procedimientos del sistema de gestión. La verificación, evaluar y medir el desempeño. Recuerden que esto es muy importante. Lo que no se mide no se controla. Y por ahí dicen que lo que no se controla es un caos. Entonces, hay que medir el desempeño del proceso para saber cómo se está comportando y si estamos mejorando o no en los procesos, ¿verdad? Se mide el desempeño del proceso contra la política y los objetivos de seguridad y la experiencia práctica y se reportan los resultados a la dirección para que estos entes hagan la respectiva revisión. Y el actuar ya es emprender acciones correctivas y preventivas con base en los resultados de la auditoría interna y externa que se hagan del sistema de gestión, ¿verdad? De la revisión por la dirección, buscando como siempre la mejora continua. Esa es la clave aquí, mejora continua. Y luego vuelve a empezar, porque esos cambios requieren de hacer una nueva planificación y vuelve a empezar todo de nuevo. O sea que esto no es algo que se hizo ya y ahí quedó. Es más, si no se verifican mejoras dentro del sistema y se ve que el sistema es muy estático y no cambia con el tiempo, pues es probable que pierdas tu certificación si estás certificado a los 3 años, porque no se evidencia que estés haciendo un buen uso de ese sistema de gestión. Entonces, aquí tenemos el flujograma basado en los 4 bloques del, del ciclo de Deming y los diferentes datos de entrada y registros que generan o que se generan de cada una de estas fases. Entonces tenemos, por ejemplo, la definición de políticas y objetivos, que es la parte inicial de todo este proceso, donde tú especificas pues la política general de seguridad de la información de la organización que se publica y está ahí disponible y los objetivos de control o los objetivos de la política como tal de seguridad de la información. Eso genera el documento de políticas y objetivos de la política, incluso se publica en el sitio web de la organización y todo lo demás. Luego viene la delimitación del alcance, o sea, hasta dónde vamos a llegar dentro de este proceso. Lo ideal es cubrir toda la empresa, pero no podemos comenzar desde ahí. Uno normalmente empieza por fases. Si uno lo va haciendo por fase 1, pues abarca los procesos de producción, entonces ya uno va cubriendo por partes la empresa hasta cubrir de aquí a varios años, pues toda la organización de manera completa. Se hace un análisis de activos como parte inicial de los procesos de gestión del riesgo. Entonces tú generas como resultado pues tu inventario de activos. Si ya lo tienes, perfecto. Si ya tienes tu inventario de activos, es ideal, es excelente que ya lo tengas. Simplemente lo usas como base para lo que es el proceso de análisis de riesgos, porque el proceso como tal requiere, para tú poder definir cuáles son tus amenazas, pues tú tienes que tener en cuenta cuáles son tus activos, porque las amenazas van a tratar de vulnerar esos activos. Entonces, para el paso siguiente, que es el análisis de riesgos, pues tú requieres como dato de entrada a ese proceso, pues las amenazas, las vulnerabilidades. Tienes que haber definido una probabilidad de un impacto, un cruce que vas a hacer a través de un mapa de riesgos que tú generas para definir cómo se da las áreas, las zonas, digamos, el mapa de zonas, el mapa de calor que se hace de los diferentes riesgos. Y con eso tú generas el resultado del análisis de riesgos, que es básicamente la matriz de riesgos ya definida. Luego, después de esto, vienes a lo que es la gestión de esos riesgos, donde ya tú comienzas a definir, pues, basado en la gestión organizacional y con el nivel de aseguramiento que vas a manejar, basado en lo que se conoce normalmente como el apetito de riesgo de la organización, pues tú ya generas lo que es ya tu planificación y tu tratamiento. ¿Qué tratamiento le vas a dar a cada uno de estos riesgos? Después viene ya, teniendo en cuenta el tratamiento que se le va a dar, pues la selección de controles basados en los documentos de la ISO, si es caso, como digamos que estamos basándonos en eso, y generas los objetivos, los controles pues, específicos que vas a implementar dentro de tu sistema. Ahora, es probable que algunos controles queden por fuera, que no se vayan a incluir. Entonces tú creas una declaración de aplicabilidad.
un Statement of Applicability, es un SOA, digamos, se le llama ese documento. Entonces, en ese SOA tú defines los controles que van a quedar por fuera. Luego viene, ya con eso terminamos toda la fase de planificación. Luego viene la fase del hacer, implantación y operación práctica. Entonces ya tú tomas todas estas políticas, todos los procedimientos, todo lo que comenzaste a trabajar en la fase de planeación y ya lo comienzas a utilizar, lo comienzas a implementar. Luego viene los monitorización y revisión y aquí tú tienes que trabajar con tus indicadores, la realización de auditorías del sistema y la revisión del sistema como tal. Y los procesos de mejora continua que ya van de la mano de lo que son las acciones correctivas y las acciones preventivas como tal. Entonces digamos que ese es el flujo a seguir. Vamos a analizar las diferentes fases y cómo se podrían ir llevando a cabo. La realización de todos estos procesos es muy subjetiva, ¿oyeron? Depende mucho de cómo la organización esté enfocada y pues obviamente de las características particulares de cada organización, porque recuerden que no todos los controles aplican a todos los casos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el establecimiento y gestión de la fase de planificación como fase inicial de todo este proceso incluye definir el alcance, definir la política, definir un enfoque sistemático para la evaluación del riesgo. Básicamente consiste en qué metodología vamos a utilizar. Si vamos a utilizar una metodología propia o vamos a trabajar con una metodología ya de las que ya existen en el mercado. Entonces ahí definimos cómo vamos a trabajar. Identificar los riesgos. Entonces ya aquí viene todo el proceso del análisis de lo que eran los activos, la identificación de las amenazas, la identificación de las vulnerabilidades, la identificación de controles previos que ya tengas. Entonces digamos que ahí va toda esa fase de la identificación de los riesgos. Luego viene la evaluación para determinar pues cada uno de estos riesgos, ver cuáles son los que me preocupan, cuáles son los que en los que me deberé concentrar específicamente. ¿Sí? Basados en la matriz que se generó, entonces comenzamos a analizar y a mirar en cuáles nos tendremos que concentrar. Identificar y evaluar las opciones para el tratamiento de los riesgos. Recuerden que los riesgos no no se eliminan, los riesgos se gestionan. Entonces hay que determinar de las diferentes formas que existen para tratar el riesgo, pues cuáles vamos a aplicar a cuáles riesgos como tal. La selección de los controles específicamente, no necesariamente los objetivos de control, sino los controles específicos con los que se va a trabajar. Y se hace la declaración de aplicabilidad, en donde tú colocas incluso los controles que vas a excluir y el por qué los vas a excluir. Recuerden que aquí todo tiene que quedar documentado para que cuando el auditor venga y él te pregunte, pero ustedes ¿por qué no implementaron un control para esto? No, mire, eso aquí está la declaración de aplicabilidad, donde se estipula que este control no se tendrá en cuenta en esta fase, que se incluirá en la fase que sigue, o que no se tendrá en cuenta porque está dentro del riesgo al que se asocia. Ese control está dentro de nuestro apetito de riesgo como tal. Entonces, digamos que tiene que quedar esas evidencias, no es que tú digas, sino que tiene que estar la evidencia de que todo el proceso se llevó de la manera correcta. Y tener la aprobación de la dirección. Esto es necesario. Incluso en muchos, ustedes van a darse cuenta si han trabajado con sistemas de gestión, que en todos los formatos que se tienen que diligenciar, hay un punto donde tiene que haber una revisión firmada por algún directivo, algún ente que verificó que el proceso se llevó de manera correcta y que hubo un control y una verificación de que todo se llenó de la manera correcta en el formato. Entonces, en el alcance, ¿cómo lo tenemos? Hay que tener en cuenta las características del negocio, ¿verdad? Las características de la organización, localización, activos, tecnologías que se tengan, la localización porque es importante, digamos que por la parte de legislación que puede tenerse en cuenta e incluso por la parte de riesgos como riesgos ambientales específicos asociados a la localización en la que tú te encuentres, ya sea por ejemplo terremotos, ya sea desbordamientos de ríos, no sé, ya por diferentes desastres naturales que se pueden llegar a presentar. Incluir detalles sin justificación de exclusiones de lo que dejas por fuera.
del alcance del proceso y el por qué lo estás dejando por fuera. La política del sistema de gestión dice que este es el marco para objetivos relacionados con la seguridad. Entonces, digamos que es el que te va a definir específicamente en qué consiste tu sistema de gestión como tal. Ahora les voy a mostrar más adelante, ya ahora que terminemos esta presentación, esta diapositiva, perdón, la política de calidad de la universidad. Es de calidad, pero digamos que es básicamente un tema muy parecido en cuanto a la seguridad de la información, porque es un sistema de gestión también. Requisitos del negocio, legales, reglamentarios, que se tienen que tener en cuenta también acá, alineado con el contexto de la estrategia de gestión de riesgos de la organización y aprobada por la alta dirección. O sea, en el documento tiene que estar firmado, debe estar firmado por los entes directivos de la organización. Entonces vamos a mostrarles un ejemplo de una política que tiene la americana para lo que es un sistema de gestión. Muy bien, aquí tiene la universidad, lo que es la información del sistema de gestión de la calidad. La americana está certificada en gestión de la calidad ISO 9000 y aquí en la página de la universidad pues está la opción de sistemas de gestión de la calidad. Este es seguridad y salud en el trabajo. Si aquí tuviéramos un sistema de gestión de seguridad de la información, pues también debería estar aquí incluido. Entonces, aquí se incluye la política de calidad, por ejemplo, para la corporación americana, que para la corporación americana dice la corporación universitaria americana comprometida con el desarrollo de la cultura de la calidad, trabaja para mejorar continuamente sus procesos académicos y administrativos, basándose en el capital humano, flexibilidad curricular y recursos financieros que permiten el cumplimiento de los objetivos y satisfacción de nuestros clientes. ¿Sí? Digamos que esa sería a nivel general la política de seguridad, un elemento que deben tener pendiente las personas que vayan a ser auditadas, porque es probable que el auditor, pues normalmente la primera vez que viene a hacer la visita, pues él pregunta por la política, por la misión y todos estos elementos. Entonces, esta política dice que se desarrolla una cultura de la calidad. Esas son palabras clave que se tienen que colocar en estos elementos. Trabaja para la mejora continua, mejorar continuamente sus procesos académicos y administrativos. Entonces, esas son palabras específicas que tienen que tener ahí y tienen que determinar qué es lo que tú tienes para poder lograr esto. Basado en el capital humano, pues digamos que ahí tiene ese componente fundamental de las personas. Flexibilidad curricular, no sé qué incluye aquí esto de la flexibilidad curricular, no sé por qué la habrá incluido, sinceramente, porque pues eso iría más asociado a la misión, pero me parece a mí, pero bueno, ellos por alguna razón lo pusieron. Flexibilidad curricular y recursos financieros. Sí, obviamente hay que tener el capital para poder llevar a cabo las actividades que permiten el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, aquí se busca, miren, satisfacción de los clientes. Entonces, miren los elementos que hacen parte de una buena política o de una política como tal. Aquí hay unos documentos adicionales, el marco general del plan de desarrollo de la universidad del 2016 al 2025, el plan estratégico quinquenal, matriz de requisitos legales, orientaciones para auditorías. Ya estos sí son documentos que seguramente son para que las personas que hacen parte de los procesos sepan cómo actuar ante una auditoría. Acuerdo de mapa de procesos y la norma como tal. Aquí están los objetivos de calidad, ¿sí? Tenemos aquí ampliar y fortalecer la oferta académica, fortalecer el desarrollo de la investigación en la institución, alcanzar el presencia, ¿sí? Entonces, aquí ya están definiendo objetivos particulares que se buscan con el sistema de gestión de la calidad. Esto va alineado con la política de calidad, y la política va alineada con la misión y la visión institucional. Y señores, tú como parte del proceso tienes que tener muy claro de estos objetivos a cuál le apunta tu proceso o a cuáles les apunta tu proceso.
¿eh? Alcanzar presencia y visibilidad internacional de los programas académicos y de la institución. Impulsar las actividades de extensión y proyección social. Si se dan cuenta, pues prácticamente la parte de procesos académicos le apunta a casi todo, porque nosotros tenemos que estar encargados de fortalecer la oferta académica, de presentar buenos programas para la corporación americana, programas atractivos que llamen la atención, fortalecer el desarrollo de la investigación, pues también las facultades pues tienen que eh, manejar procesos de investigación. Entonces, aquí es probable que casi todo le apunte a la parte académica, ¿ya? Gestionar los recursos financieros y la estructura física y tecnológica necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la institución. Bueno, ya esto es de infraestructura como tal. Entonces, digamos que, y la parte académica, entonces hay que tratar de cubrir todos los ítems, todos los procesos que se tienen dentro de la organización. Y en seguridad de la información, pues también es lo mismo, señores. Hay que definir los objetivos de seguridad específicos según los lineamientos particulares, los procesos, por ejemplo, de aquí está el mapa de procesos de la corporación americana. Este mapa de procesos puede ser el mismo en el que se basa el sistema de gestión de seguridad de la información. Aquí tenemos pues la fase inicial de las necesidades de los estudiantes para el desarrollo del conocimiento con pertinencia. Aquí tenemos los procesos asociados al direccionamiento estratégico de la organización. Acá tenemos los procesos misionales que se le dice, bueno, depende cómo lo llamen ellos acá, ¿verdad? Y aquí tenemos los procesos de gestión, normalmente los procesos de gestión misional, para poder llevar a cabo la misión que se brinda acá en la universidad. Entonces, procesos de misión, la inclusión y retención de estudiantes, educación y formación, obviamente, la investigación y la extensión y proyección social. Y al final lo que se busca es generar profesionales integrales con productos y o servicios de conocimiento. Entonces, este es el mapa de los procesos institucionales. Entonces, tú tienes que saber en qué proceso estás tú. Por ejemplo, somos de sistemas de la información, de sistemas de información. Bueno, aquí está, gestión de TICs. ¿Sí? Ahora, es probable que no, que es que gestión de seguridad, perdón, sistemas de información está por la parte de gestión de TICs. Ah, bueno, listo. Que gestión de TICs es todo lo gente de soporte. Ah, bueno, listo, ya eso son otras cosas. Pero lo más probable es que aquí esté todo en gestión de las TIC. Entonces, si tienes un sistema, pues normalmente aquí dice acceder y sale el acceso al sistema de gestión. Entonces, aquí sí ya tienes que tener un usuario y una contraseña para poder acceder ya aquí adentro donde deberán estar todos los recursos del sistema de gestión. Todos los documentos, políticas, procedimientos, procesos, formatos del sistema de gestión y desde ahí se deberán poder descargar para que digamos que siempre se trabaje con los procesos, los recursos actualizados. Esto es a lo que le estoy comentando que se debe tener dentro de la organización. Todo un sistema de gestión organizado y que permita pues llevar a cabo todos los procesos de manera ordenada. Bueno, entonces, señores, esto viene de esta parte inicial. Ojo, y esto genera un documento, unos documentos, ¿oyeron? Ya un poco más complejos y más extensos, pues que van de la mano de todo esto. Como les digo, pregunta clave inicial dentro de estos sistemas donde tú te vas a certificar por primera vez. A cualquiera cogen y lo llaman, llámese al señorcito aquí de soporte técnico, a uno de los monitores, llámeselo por favor. O él te puede decir, no, llámame al monitor tal, lo llama por su nombre. Listo. Señor, una pregunta, ¿cuál es la misión de la universidad? Y si no te la sabes y tú haces parte de los procesos, o cuál es la política, a qué objetivo en el caso de la calidad aquí, a qué objetivo de la calidad le apunta su proceso, o a qué objetivos de la calidad del proceso. Y resulta que tú no sabes. Y ahí viene la pregunta clave que sigue. ¿Cómo sabe usted que entonces que lo que usted está haciendo sí sirve para cumplir con los objetivos de la calidad de los objetivos institucionales o los objetivos de su proceso? Si usted no conoce los objetivos de calidad. Y si usted no conoce los objetivos de calidad, ¿cómo sabe que está cumpliendo con la política?
Y si usted no conoce la misión y la política, ¿cómo sabe que se cumple con la misión y la visión? Y si usted no conoce la misión y la visión de la universidad, ¿cómo sabe para dónde vamos? ¿Cómo sabe específicamente cuál es el norte de la organización? Digamos que todo eso va amarrado y por eso es necesario, y eso hace parte de los procesos iniciales de capacitación en estos sistemas, de mostrarles a las personas y darles toda la información necesaria de todos estos elementos que hacen parte del sistema de gestión. Todo eso son capacitaciones que se hacen periódicas. Normalmente siempre vienen con el apoyo de un auditor externo, una empresa que tú contratas para que te apoye con esos procesos. Metodología de análisis de riesgos, básicamente, pues identificar qué metodología vamos a seguir, qué criterio de aceptación vamos a manejar, los niveles de riesgo aceptable. Entonces aquí es donde uno maneja lo que se conoce como el apetito del riesgo. Hay tres conceptos claves que se tienen que tener en cuenta aquí y lo vamos a mirar más a fondo cuando veamos la parte de gestión de riesgos. Lo que es la capacidad de riesgo, es hasta dónde la empresa puede llegar. El apetito de riesgo, hasta dónde estás dispuesto. La primera es hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes soportar tú como empresa, que algún riesgo se materialice y que te afecte de algún tipo. El apetito del riesgo sería, listo, la capacidad es hasta dónde puedes llegar, el apetito es hasta dónde quieres llegar, hasta dónde estás dispuesto a llegar tú como organización. Obviamente tiene que estar por debajo de tu capacidad. Y está la tolerancia al riesgo, que ya es el nivel de variación de ese apetito de riesgo. Listo, se pasó un poquitico de nuestro apetito de riesgo, pero todavía está dentro de nuestro grado de tolerancia. Entonces son los niveles aceptables de los que se está hablando aquí. Debe producir resultados comparables y reproducibles. O sea que lo que utilicemos para el análisis de riesgo debe dar unos resultados que se puedan comparar con algo, ¿sí? Con unos criterios específicos definidos y que se puedan volver a realizar, y cada vez que se realice pues se puedan hacer esos procesos de comparación para saber si estamos mejor, estamos peor, igual por lo menos dentro de todos estos sistemas que se están definiendo. Claro que aquí apenas estamos seleccionando, todavía no estamos realizando el análisis. Ahora viene la identificación de los riesgos. Entonces ya aquí viene identificación de los activos y propietarios de dichos activos y las características de cada activo. Entonces tú tienes que tener en cuenta, pues, tu inventario de activos. Ojo, como estamos hablando de seguridad de la información, tu inventario de activos asociados a los procesos de manejo de información de la organización. Y en esos activos también tendrás que incluir a las personas. Identificar las amenazas que existen para esos activos con base en las amenazas que detectaste, que hay diferentes tipos de amenazas, algunas son muy subjetivas de la organización y algunas ya son basadas en estadísticas específicas de entidades oficiales, como por ejemplo a nivel de incendio los bomberos. Tú puedes bajar las estadísticas y ver cuál es el porcentaje de incendios en la región. Identificar las vulnerabilidades de tu sistema. ¿Basado en qué? Basado en estas amenazas. Listo, tenemos estas amenazas. Ahora hay un detalle. En estos activos, todo basado en esos activos. En estos activos habrá vulnerabilidades habrá vulnerabilidades de las cuales estas amenazas se pueden aprovechar. Y teniendo en cuenta ese tema de las vulnerabilidades y las amenazas, pues identificar el posible impacto que puede llegar a tener. Entonces tú tienes que haber definido unas valoraciones particulares para definir cómo van a ser tus diferentes niveles de impacto, cómo vas a manejar tus diferentes niveles de probabilidad para poder hacer el cruce y cuáles son los niveles específicos ya sea que lo manejes, por ejemplo, medio, bajo, alto, para determinar pues ese posible impacto que tanto te puede llegar a afectar. Y haces tu mapa de calor y luego comienzas a trabajar con los riesgos específicamente para poder, digamos que, para poder especificar y determinar en qué riesgos te tienes que concentrar
obviamente los que estén en las zonas más peligrosas de la zona de calor de tu, de tu, de tu planilla de probabilidades contra impacto, digamos que en eso te tendrás que concentrar primero, inicialmente, porque ahí es donde va a estar el tema más peligroso de tus procesos. Luego viene lo que es el análisis y la evaluación de los riesgos. En ese análisis, pues obviamente es donde se estiman esos niveles, esos diferentes espacios de tu mapa de calor y donde tú determinas, bueno, estos son los riesgos donde tengo más peligrosidad, donde el impacto es más alto. Entonces vamos a concentrarnos para poder solucionar estos inconvenientes. Considerar impacto de fallas de seguridad, o sea, la falta de controles o los fallos de los controles, porque incluso tú vas a tener controles digamos que preexistentes, porque algo tienes que tener, así sea que los usuarios tienen una contraseña o no, por lo menos tienen una contraseña, bueno, ya eso es un control. Ahora, es probable que ese control no sea eficiente, eso también tienes que medirlo, ¿verdad? Considerar probabilidad realista de que el fallo ocurra. Y esto normalmente cuando estamos aprendiendo tendemos a equivocarnos mucho y a ser muy fantasiosos en algunos casos. Y cuando hacemos eso normalmente, señores, todos los riesgos nos dan altos. ¿Ya? Y si todos los riesgos te dan alto, pues eres o no tienes nada, ¿cierto? O no tienes nada de control. Esta organización es un desorden completo y ahí no les han robado información o no los han hackeado, pues ya por pura suerte. Porque normalmente no es normal que eso de todo en alto. ¿Ya? No, casi siempre que da todo en alto puede ser por una razón, puede ser, tienes muy pocos niveles, ¿sí? O sea, por lo menos bajo, medio y alto, eso es muy poco. Normalmente hay que manejar más de 3 niveles. O no eres muy realista con respecto a la probabilidad de ocurrencia. Entonces tú dices, no, lo que pasa es que yo vi que una vez un muchacho cogió y hackeó Windows y logró conectarse sin la clave y eso desde internet llegó y se conectó y hizo lo que quiso con la computadora. Sí, pero tú tienes que evaluar primero, bueno, que si en tu caso existe esa probabilidad de ocurrencia y tienes que tratar de ser lo más realista posible. Una forma de poder determinar qué tan probable es que te llegue a ocurrir ese tipo de situaciones es que hagas un análisis, perdón, que hagas un pentesting, que contrates a una empresa que te hackee para que detecte tus fallos de seguridad e incluso después de haber hecho esas actividades de hacking, esas actividades de pentesting y que hayan explotado toda una serie de vulnerabilidades y que te hayan entregado ese informe, tú puedes coger con base en ese informe que te presentaron y ahí ya tú tienes una probabilidad mucho más realista de qué tan posible es que eso se dé. ¿Eh? Una vez estábamos haciendo cuando estaba estudiando el curso de certificación y ya auditorías antes con la empresa, con NST con quien yo he trabajado antes. Ya nosotros hemos hecho, yo estaba con un compañero ahí, ya nosotros habíamos hecho auditorías antes y había gente que pues apenas estaban aprendiendo y cometían ese error. O sea, por lo menos les comento, estábamos analizando un problema con un data center. Entonces estaban analizando el problema de fallas eléctricas. Señores, y se metieron hasta con problemas de rayos. Que caiga un rayo y que queme, ya están viendo un poco, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un rayo, por ejemplo, aquí en Barranquilla? ¿Cuántas veces sí ha caído? Obviamente sí han caído rayos aquí en la ciudad, pero la pregunta es, ¿qué tanto se han visto afectadas las empresas en Barranquilla por la caída de rayos? Ya habría que irse a unas estadísticas particulares y buscar específicamente si existe esa probabilidad, porque entonces le dieron, no, y ahí se destruye toda esa cuestión. Entonces ahí el riesgo es alto. Espérate un momento, que no es así. Sí, el riesgo es alto, en este caso el impacto es alto si se llega a caer, si te llega a caer un rayo. Pero tú no tienes que mirar solo el impacto, tienes que ver también la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan probable es que caiga un rayo aquí? ¿Saben? Entonces, cuando se hizo el análisis, todo quedó en alto. ¿Verdad? Entonces, son cosas que uno tiene que tener muy en cuenta aquí para la definición de esta probabilidad realística de que ese fallo sí ocurra. Porque si no, todo te va a dar alto y te va a tocar gastarte una gran cantidad de dinero y nunca vas a poder cubrir ni siquiera tu apetito de riesgo.
Considerar controles ya en funcionamiento implantado, lo que ya les dije. Estimar los niveles de riesgo que vamos a controlar en nuestros sistemas y determinar cuándo el riesgo es aceptable o requiere tratamiento. O sea, cuándo está dentro de nuestro apetito de riesgo o cuándo hay que tratarlo para tratar de minimizarlo o disminuirlo al máximo. Definimos las opciones para el tratamiento de los riesgos y aquí se hace la aplicación de controles apropiados según lo que indique el anexo A de la norma o la guía técnica ISO 27002. Si te basas en esa guía, conociendo el nivel de riesgo aceptable ya de la determinación de tu apetito de riesgo como tal, evitando riesgos, entonces aquí ya digamos que evitar riesgos consiste más que todo porque digamos que no se puede eliminar, un riesgo no se puede eliminar, señores. Evitar el riesgo, ¿en qué consiste? Digámoslo ya, si estamos tocando en cuenta ese tema. Evitar el riesgo consiste en que este proceso me genera este riesgo particular. Quiero evitar ese riesgo, quito ese proceso. ¿Vale? Cuando Oracle descubrió una vulnerabilidad en su máquina virtual en los navegadores, la máquina virtual de Java que se utilizaba en los navegadores web, descubrió que en un grupo de hackers chinos ya se estaba aprovechando esa vulnerabilidad porque había un sitio web en China que la explotaba. Ellos, mientras implementaban el control como tal, digamos que mientras parchaban el sistema, dijeron, necesitamos que por favor todos deshabiliten su máquina virtual Java de los navegadores y solo la habiliten cuando vayan a entrar a sitios de confianza suyo. O sea, que ustedes y que necesite el uso de la máquina virtual. Entonces ahí estamos evitando el riesgo. ¿Pero por qué? Por el no usarlo. No lo usemos. ¿Vale? Hasta que por lo menos logremos parchar el sistema. Y el tratamiento de riesgos, transferencia de riesgos basado en aseguradoras, proveedores. Estos son algunos de los posibles tratamientos, ¿sí? Digamos que se pueden dar. Hay una quinta opción que no tiene en cuenta la norma porque no se aplica y es ignorar el riesgo. Eso sí no se debe hacer. Nunca se debe ignorar el riesgo. Pero es una opción. Hay mucha gente que prefiere, una vez estuvo una empresa, bueno, yo les conté que hubo un problema con una base de datos que se dañó. Y cuando se estaba haciendo un proceso de migración, lo que el jefe de sistema le dijimos, ven acá, hay mucho riesgo aquí, o sea, no se han hecho las pruebas suficientes. La solución fue, no pensemos en eso. No, esto no va para más así. Este no debe ser el pensamiento de un ingeniero, por lo menos. ¿Ya? Bueno, selección de objetivos de control y controles. Entonces, aquí ya uno selecciona los controles, ¿verdad? En función de la evaluación que se hizo de riesgos. Se consideran los resultados del análisis y del tratamiento de los riesgos y se busca el cumplimiento de todos los requisitos del sistema de gestión, porque así, los requisitos del sistema de gestión hay que cumplirlos. Se puede tomar el anexo A o otros, como les dije yo, de otros lineamientos particulares. Podemos basarnos en el NIST también si queremos, o otros que la organización haya definido, pero tiene que haber una definición clara de en qué te estás basando. Eso sí, si te vas a certificar en ISO 27001, entonces te toca trabajar con el anexo A, porque ahí sí no tienes de otra. Ellos ya te están definiendo específicamente los controles necesarios. La aceptación del riesgo residual, ese es el riesgo que queda después de implementar los controles. Recuerden que el riesgo se minimiza, el riesgo nunca se lleva a cero, eso es imposible. Entonces tiene que estar aceptado de forma fehaciente por la alta dirección. ¿Cómo así? La alta dirección tiene que saber cuáles son los riesgos residuales que quedaron. Y tiene que haber un documento que evidencie esto. Y en este documento tiene que estar firmado por la alta dirección. Para hacer énfasis en que ellos están conscientes
de que ese fue el riesgo que quedó ahí latente y que probablemente más adelante se pueda llegar a tratar de reducirlo un poco más, pero tiene que quedar la evidencia de que se sabe que ese riesgo quedó ahí. ¿Oyeron? Obviamente es posible, claro que sí, o sea, no somos seres perfectos, que algún riesgo quede por fuera y que no lo hayamos percatado de que ese riesgo estaba ahí. Sobre todo cuando los análisis se hacen corriendo, cuando los análisis se hacen de manera inadecuada, no se cumplen las fases, pues ten por seguro que va a quedar muchas cosas por fuera. Entonces, digamos que tiene que haber, mira, ahí dice aceptación por escrito y el documento debe ser parte del sistema de gestión. ¿Saben? Entonces, todo esto tiene que estar definido acá y eso aparece en la norma, la 27005, está definido todos estos procesos asociados a lo que es la aceptación del riesgo residual, ya que la 27005 se concentra en gestión de riesgos, es más, se concentra en gestión de riesgos de seguridad de seguridad de la información. También tenemos la 33.000, que ya es específico gestión de riesgos a nivel general. Ya para el establecimiento y gestión, entonces, la autorización de la alta dirección, ¿ves? Tiene que estar esa autorización de que el sistema ya quedó definido y que todo ha sido aprobado, ¿verdad? Debe estar por escrito y en documentos parte del sistema de gestión e integrada a otros documentos o puede ser de forma independiente. Pero tiene que estar esa autorización definida. ¿Listo? Sí, y siempre, obviamente, la alta dirección, la sala, la junta de socios, o digamos que uno de los entes más altos para las firmas de estos documentos, ¿oyeron? Porque tú no puedes pretender, por ejemplo, que el jefe de sistemas va a firmar lo que es las políticas de uso, por ejemplo, políticas de uso de la sala de sistemas de la americana o de los recursos tecnológicos de la universidad, y lo firma el jefe de sistemas. ¿Y de cuándo acá el jefe de sistemas le da órdenes a la rectora? Eso no tiene que venir firmado por él, eso tiene que venir firmado por la alta gerencia, porque tú no puedes subir en esa escala. Entonces, por eso, si no la firma la alta dirección, que es el ente de mayor nivel dentro de la organización, ya de ahí para arriba no se puede ir subiendo. Tú no le puedes dar órdenes a tus directivos. Entonces, no, un jefe de sistemas no firma ese tipo de documentos, a menos que él haga parte de esa alta dirección. Entonces, él está unido en las firmas de los demás, porque él está en la junta que hace parte de todo ese proceso. El estado de aplicabilidad, y aquí está la declaración de aplicabilidad, donde tú defines los objetivos de control y controles seleccionados, los controles preexistentes, los que estaban antes incluso, las razones por las cuales se seleccionaron esos controles, las exclusiones. Entonces tú haces una matriz de Excel donde colocas toda esa información, ¿verdad? Y la justificación del por qué esas exclusiones. Ya les digo, aquí va a venir un persona externo, un auditor externo y va a revisar todo eso para verificar si tú estás cumpliendo con lo que tú dices que vas a hacer, que vas a cumplir. Entonces, listo, ven acá y por qué no tuviste en cuenta este control. No, lo que pasa es que aquí está en la declaración de aplicabilidad el por qué ese control no se implementó. ¿Ya ven? Entonces, todo tiene que quedar evidenciado, señores, dentro del sistema. Eso sí, el auditor puede que note algo que te faltó y él te puede decir, pero si él nota que tú estás organizado, él dice, bueno, esto es algo menor. Entonces, mira, te recomiendo que también hagas esto. Sí, de pronto él no lo pone en el documento, no lo pone entre las opciones, o lo pone como una observación menor, ni siquiera como una no conformidad, sino como una observación que te hizo. ¿Sí? Pero si tú tienes todo bien organizado o si tú no tienes los controles bien definidos acá, no tienes tu declaración de aplicabilidad, pues entonces ahí sí te puede coger y te pasa enseguida una no conformidad porque te falta este documento. Así que tú no tienes muy claro, tú implementaste controles por implementar y no llevas un orden claro de qué es lo que ya tienes implementado. ¿Saben? No, es que yo todo me lo sé, yo todo lo tengo aquí en mi cabeza. No, señor, ¿cómo así? Si usted se va, ¿qué pasa aquí? La implementación y operación. Ya nos concentramos en el hacer. Y aquí se formula el plan de tratamiento de los riesgos. ¿Sí?
Entonces, ¿cuáles riesgos se van a aceptar? ¿Cuáles riesgos se van a controlar? ¿Cuáles riesgos se van a transferir? ¿Cuáles se van a evitar? ¿Listo? Esos son las cuatro opciones que da la norma para esto del tratamiento de los riesgos. Implementar ese plan de tratamiento, ¿sí? Comprar los seguros que hay que comprar, por robo, por lo que sea que vayas a hacer, el manejo de los backups, todo lo que vayas a trabajar, dónde vas a dejarlo, si en la nube, si vas a contratar una empresa externa, o lo vas a tener tú ahí en un disco duro ahí conectado a la computadora y que cuando te caiga ransomware te infecte también los backups, como quieras, no sé, lo que vayas a hacer. Luego se implementan los controles, ya, entonces ya tú comienzas a configurar los equipos, a crearlos, a capacitar a la gente. Ahí está la implementación del programa de capacitaciones y concientización, porque algunos controles serán capacitar a la gente, concientizar. Señores, y de todas esas concientizaciones, evidencias, señores, que se firmen las planillas. Los que hayan trabajado con procesos de gestión de la calidad, esto se les va a facilitar, porque ya están acostumbrados a que se hace una reunión, se llena una planilla de asistencia, se firman todos estos procesos. Emplear procedimientos para mantener el sistema de gestión en operación. Gestión de operaciones y los recursos que se están utilizando dentro del sistema como tal. Implementar procedimientos para detectar y responder a incidentes de seguridad. Obviamente esto tiene que estar también definido como parte de las políticas. Tiene que haber los procesos de respuesta a incidentes, porque eso es algo también que puede llegar a pasar, señores. ¿Cómo reaccionar ante los eventos de seguridad? Hagamos de cuenta los que hayan visto procesos de esos simulacros que se hacen, ¿verdad? Las empresas que hacen simulacros por incendio y cosas por el estilo. ¿Eh? ¿Qué están haciendo ahí? Están mostrándole a la gente cómo son los procedimientos para responder a los incidentes, para evitar que la generación de un incidente de seguridad o la forma como tú respondas al incidente de seguridad empeore la situación. ¿Eh? Por ahí está la broma que dice que no, en caso de ataque informático, corte los cables. ¿Ya? Obviamente esa no es la respuesta, pero es a modo de broma. Entonces digamos que tiene que haber un procedimiento y la gente tiene que saber cómo reaccionar, a quién tiene que informarle, ¿sí? ¿Para qué? Incluso para que no haga más escándalo del que tiene que hacer. A veces es más el susto que en realidad lo que pasó. Y es más el escándalo que se arma. ¿Sí? Recuerdo cuando eso fue el año pasado sí, se incendió el data center. Yo creo que eso salió en las noticias. Se incendió el data center de la Autónoma y fue más el escándalo. Les digo, sí fue, digamos que yo estuve ahí, digamos que en la empresa apoyamos el proceso de revisión de todo el data center. Y sí, la oficina de sistemas quedó bastante, no hubo incendio ahí, pero el humo entró bastante ahí. Pero fue más el humo que otra cosa, porque la zona que se incendió fue solamente un pasillo. Pero sí oía yo a la gente en los comentarios, no, se incendió todo el área de sistemas, ¿ya ven? Incluso dentro de la propia universidad se incendió todo el área de sistemas, y no, eso no fue solamente un pasillo donde estaba una parte eléctrica. Al data center no le pasó absolutamente nada, ¿ya? Todos los equipos estaban ahí. Eso sí, se apagó todo para evitar algún tipo de situación. Y nosotros fuimos a apoyar todo el encendido y toda la subida de las máquinas y de los procesos. Porque nosotros, digamos que los asesorábamos, los apoyábamos a ellos en todos esos procesos de tecnológicos de ellos. Y sí, el área de las oficinas quedaron completamente negras, todo, pero por el humo más que todo, no porque se hayan incendiado. Y casi no se podía respirar, tocaba estar ¿cómo es que? Con tapabocas. Entonces, digamos que fue más la bulla que se hizo que lo que en realidad pasó. ¿Sí? Entonces, eso hay que tratar de evitarlo, porque eso puede llegar a afectar la imagen de la organización. Entonces, tienen que saber cómo responder ante esos incidentes. Ya, ¿a quién tienen que llamar particularmente? Para que pasó todo esto, bueno, esto tiene que responderlo esta entidad. Tienes que llamar a este número
o poner el reporte aquí en este sistema, ¿ya? Para que se atienda y ¿cómo es que se llama? Y se den los pasos correctos para atender esos incidentes de seguridad. Y con eso incluso van a darse cuenta que se va a disminuir el impacto que puede llegar a tener el hecho de que esa amenaza se materializó. Entonces, el plan de tratamiento de riesgos tiene que definir las acciones de gestión y control que se van a desarrollar, cuáles son los recursos asignados y las responsabilidades sobre quién recae cada responsabilidad, prioridad a la hora de gestionar los riesgos, sobre cuáles te vas a concentrar, cuáles son más prioritarios que cuál, ¿sí? Y la implementación del plan de tratamiento de riesgos que busca alcanzar los objetivos de control que están de la norma como tal. La implantación de controles, entonces ya simplemente esto es comenzar a implementar los diferentes controles basados en las políticas que se hayan definido, ¿verdad? Implantación física del plan de tratamiento de riesgos, respetar las responsabilidades previamente definidas, ¿sí? Definirlas muy bien incluso. Hay que basarse también en lo que es el manual de funciones de los diferentes eh, empleados o cargos, perdón, de la organización, para asegurarse de no sobrecargar todo en una sola persona. Entonces hay que definir muy bien las responsabilidades, qué responsabilidades tiene cada quien y tener claro que es probable que no dejar todo sobre una persona es hasta peligroso, porque el día que esa persona no esté, por ahí hay una frase que dice que a las empresas no les sirven los héroes. El héroe es esa persona a la que siempre buscan cuando algo pasa, ¿sí? Se cayó esto, tú, ven acá, ayúdame, no sé quiéncito se encarga, no sé quiéncito se encarga, y ese no sé quiéncito, el día que no sé quiéncito no esté, hay un problema, ¿ya? El día que la empresa, la competencia se entere de que ese señor es el que hace todo, él es el centro del funcionamiento, por ejemplo, de sistemas, se lo llevan, ¿ya? Entonces no puedes tener todos tus huevos en una sola canasta, como dicen por ahí. Métricas e indicadores, entonces tú tienes que definir tus métricas. Y ojo, señores, no es poner métricas por poner, ¿ya? Una vez vi una que me dio risa, que es, ¿cómo es que? Solicitudes atendidas. Ya, esa era la medición. Número de solicitudes atendidas. Entonces, si había 10 solicitudes en el mes, entonces, ¿cuántas se atendieron ese mes? No, se atendieron las 10. Ah, listo, cumplimiento del 100%. Ahora, no se dice si se solucionó. No, solamente si se atendió, ¿ya? Y si se atendió en el tiempo correcto. Entonces, con tú llamar a la dependencia, no, ¿qué pasó esto? Llamabas a la dependencia, no, listo, sí, bueno, ya vas registrando que ya se estaba atendiendo. Entonces, ese indicador de qué te sirve a la larga no servía de nada. No indicaba nada. ¿Por qué? Porque a la larga, digamos, listo, sí, se atendió, pero ¿y se solucionó? ¿Cuándo se demoraron en solucionarlo? ¿Ya? Entonces, esos indicadores tuvieron que irlos cambiando. Obviamente, para empezar, pues digamos que estaba bien, pero ya era necesario cambiar esos indicadores. Medir la efectividad de los controles seleccionados. Entonces, tú tienes que tener unos niveles que te permitan definir qué tan efectivos están siendo. Obviamente, te basas en un antes y un después. Antes del control, tuviste que haber hecho tus mediciones y después del control. Entonces, si hiciste un pentesting, por ejemplo, antes de la implementación de los controles, tú haces uno ahora después. Vuelves y llamas a la empresa y le dices, bueno, ven acá, vamos a hacer ahora uno, ya implementamos unos controles. Entonces, listo, vuelve a hacer las actividades nuevamente de pentesting, a ver qué pasa. Y ellos te dirán, ya ahora sí, ya no se pudo, sí se pudo, mira, se logró así, así, o se encontraron estos otros problemas, porque ese es otro, señores. Es probable que algún control que tú implementes te active alguna nueva vulnerabilidad. ¿Ya? Uno nunca sabe. Entonces, hay que medir la efectividad de esos controles, determinar cómo vamos a realizar el análisis de los datos para poder determinar los indicadores como tal que vamos a utilizar. Entonces, mediante todos esos datos se gestionan los controles. Hay que hacer un feedback, una retroalimentación sobre todos estos procesos de gestión
Y tenemos que tener, como les dije, estos indicadores. Y estos indicadores se tienen que medir de manera periódica. Por lo general se miden cada mes. Se miden los diferentes indicadores y se busca el cumplimiento de las metas. Entonces, si el indicador o el resultado del indicador está por encima o por debajo, depende del tipo de meta. Si está por encima o por debajo de la meta, pues se determina si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, toca buscar por qué no se está cumpliendo y tratar de buscar los procesos para que sí se llegue a cumplir. Claro que eso no hace parte de esta fase, ya sea de la fase ¿cómo es que se llama? De mejora. Formación y toma de conciencia, señores. Implantación de programas formativos para competencias de recursos humanos. Entonces tú tienes que es que no se puede reunir a todos. Bueno, busca la forma. Así sea que tú mandes correos periódicos. ¿Sí? Una vez al mes, no, todos los viernes se mandan tips de seguridad del día, por ejemplo. Y entonces tú dices, no, y a la semana siguiente se hace una pequeña, o el tip incluye una pequeña evaluación al final. Ya que no, que se copió, eso no importa, pero ya tienes tu evidencia de que la persona sí está leyendo el correo, de que sí está haciendo la evaluación. ¿Ya? Porque de todo esto tiene que quedar evidencia, recuerden, esto es lo que se tiene que validar. Entonces, el ámbito humano debe ser competente, o sea, debe estar capacitado, debe conocer los riesgos a los que se enfrentan. Muchas veces piensan, los usuarios creen que a veces implementamos los controles por simplemente molestar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen claro exactamente cuáles son sus riesgos. No tienen claro qué tan importante es la información que manejan. Hay muchas personas que han dicho o que dicen, no, que el computador de mi casa, ¿qué le importa a un hacker? ¿Para qué lo va a querer un hacker? Pues eso me indica que tú no tienes conocimiento claro de qué tan importante es el nivel de procesamiento de tu máquina. Tú no sabes que él puede utilizarla para unirla a una red zombie y hacer parte ¿cómo es que se llama? De un ataque masivo hacia una organización, ya una organización más importante, obviamente, porque de qué es lo que quiere de tu máquina, tu capacidad de procesamiento. O la usan para minar criptomonedas, ¿ya? Sin tu información, sin tu consentimiento, perdón. Entonces sí puede ser importante para tu sistema. O pues sacan información que esté ahí, contraseñas y credenciales para sus bases de datos ¿cómo es que se llama? De, de tablas de contraseñas y venderlas. Entonces sí es posible eh, ¿cómo es que se llama? Que utilicen tu equipo. Es más, hace como 7, 8 años, hubo una charla que dictó un experto en ciberseguridad de Kaspersky, un griego mico Impotencia, no recuerdo el nombre bien. Él decía que había un grupo de personas que compraban computadores con virus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esos computadores con virus, el virus había obtenido alguna información y esa información les podía ser valiosa. O incluso para analizar esos virus y saber pues construir algunas herramientas basadas en esos elementos. Entonces compraban computadores con virus. Y si los compraban es porque era rentable, señores. Porque ya se habían percatado de que sí estaban ganando dinero con eso. ¿Eh? O sea, si el negocio se está dando es por algo. Como dicen, pues yo he comentado varias veces aquí, eh, el robo de bicicletas en Bogotá. ¿Por qué roban bicicletas en Bogotá? Porque hay quien las compre. Hay quien compre bicicletas robadas. ¿Por qué la gente compra por qué la gente roba? Porque hay gente que compra cosas robadas. Entonces, mientras esté la oferta, perdón, mientras esté la demanda, pues habrá la oferta. Entonces, uno no sabe exactamente digamos, qué riesgos tiene su organización, qué riesgos tiene él como persona, qué tan importante es la información que él maneja. Entonces, hay que concientizarlo y hacerle ver todo eso, ¿verdad? Hay que hacerle ver que
ya este concepto del eslabón más débil de la cadena de seguridad se quiere cambiar. Obviamente sí es cierto. El ser humano es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Por eso, si tú no lo capacitas, pues de nada va a servir que montes tu firewall, tus equipos de seguridad, porque si lo logran vulnerar a él, es probable que desde ahí logren vulnerar tu sistema sin ningún problema. Entonces, hay que tratar de que él no sea el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Y se generó un concepto que es el concepto de firewall humano, ¿ya? Donde tú lo concientizas y le haces ver la importancia de la seguridad dentro de la organización y y que los controles que están es precisamente para proteger, para evitar que algo malo llegue a pasar. Entonces tú le dices que tú vas a ser nuestro firewall humano, ¿sí? Tú no vas a ser el eslabón más débil de la cadena de seguridad, tú vas a ser parte integral de todos estos procesos. Vas a ser la primera línea de defensa de nuestro sistema, ¿ya? Para que él trate de interiorizar eso y obviamente pues se comprometa mucho más. No es decirle esto es obligatorio. Eso es, a mí es algo que a mí me molesta cuando me salen con ese tema de que es obligatorio. Cuando un director de alguna organización sale con el tema, no, que esto es obligatorio. Espérate un momento. ¿Por qué es obligatorio? No porque sí, porque es una orden que viene de arriba. Listo. O sea, tú no estás convencido de qué tan importante es esto. Así que tú no me puedes convencer a mí de que este proceso es importante, así que me tienes que obligar a cumplirlo, ¿verdad? Entonces tiene que ser, no, a mí dime por qué, o sea, eso de que es obligatorio, no, es que esto viene pensado para mejorar los procesos internos de la organización, con esto buscamos que se cumpla este objetivo estratégico de la empresa y logramos mejorar en esto, ¿ya? Y así me convence de que sí, no, sí, me voy a meter en ese cuento. Pero eso de que no, que es obligatorio porque esto es una regla que viene, una política que viene de la alta dirección. ¿Ya? Esa regla, eso no sirve, al contrario, vas a generar el rechazo. ¿Eh? Porque digamos que no estás sabiendo venderle el sistema a esta persona. Y obviamente eso va a generar inconformismos y la gente va a tratar de saltar, incluso si es seguridad, va a tratar de saltarse las políticas. ¿Ya? No, pues es que esa es la regla, esa es la orden, no, señor. Sepa vender las cosas, sepa decir el por qué es que eso es necesario. ¿Eh? Entonces, ya cuando a mí alguien me dice, no, es que esto es obligatorio, es que esta reunión es obligatoria. Yo digo, no saben, no tienen claro para qué sirve esto. Entonces, ya tú asistes para evitar que te pasen un memorándum, asistes por cumplir y firmas para decir, no, ya yo firmé, ya yo cumplí. ¿Ya? Entonces, a la primera firma y si es posible te vas, te escondes y te pierdes para que no, ya yo firmé ya, que es lo importante ahí. Pero en cambio, si te convencen, si te dicen que el por qué es que es necesario ese proceso, esto va de la mano de esto, ¿saben? Entonces, digamos que tú dices, bueno, listo, vamos a meternos en el cuento. ¿Saben? Entonces, eso hace parte de las tomas de conciencia, señores. La implementación de los controles, entonces ya aquí comenzamos a tomar los controles, a definir los procedimientos técnicos, no técnicos, ¿sí? Para la pronta detección de incidentes, ya sistemas de monitoreo que tú vayas a montar, sistemas SNMP, lo que montes para detectar lo que puede estar pasando, ¿ya? La parte de la respuesta a los incidentes, incluso hace simulacros, puedes simular un ataque y ver qué pasa, ¿sí? Yo estaba en una empresa una vez haciendo unas actividades de pentesting. Estaba en el área de TI, y solamente unos cuantos, como dos personas del área de TI sabían lo que yo estaba haciendo. Y intenté hacer una actividad de hombre en el medio y se dispararon las alarmas. Se disparó el anti-malware y comenzaron a llamar a sistemas. Todo el mundo comenzó a llamar a sistemas porque lancé el ataque masivo. Todo el mundo comenzó a llamar a sistemas. ¿Ya? Y yo nada más estaba ahí, estaba escuchando a la muchacha la que atiende. Eh, no, que no sé qué tal. Oye, ¿qué está pasando esto? A mí también me salió, me están llamando mucho. Entonces, eh,
digamos que comenzaron a discutir entre ellos, comenzaron a mirar, eso debe ser un ataque, eso mira, no sé qué, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Entonces comenzaron como a desesperarse un poco, ¿verdad? Y después llamaron al jefe, ¿verdad? Y él como que les dijo algo, porque ya después se calmaron y ¿cómo es que se llama? Y me escribió mi jefe, ¿ya? ¿No? Que lo habían llamado de no sé qué lado, que tal, tal, tal. Entonces, ya yo le dije, no, si soy yo, no sé, yo no he dicho nada porque no estaba autorizado a decir nada. Bueno, el seguimiento y revisión, que es el tema de la verificación, ¿sí? El check, y es ejecutar procedimientos de monitoreo del sistema de gestión, ¿no? Realizar revisiones periódicas de la efectividad del sistema, ver qué tanto se están cumpliendo los indicadores. Entonces, siempre se tienen que hacer sus respectivas reuniones. El sistema de gestión tiene que hacer reuniones periódicas y ahí se miran esos indicadores, cómo se están cumpliendo. Verificación del riesgo residual y del riesgo aceptable. ¿Saben? Recuerden que el riesgo residual es el riesgo que quedó y el riesgo aceptable es el que hace parte de tu apetito de riesgo. Realizar auditorías internas. Entonces, aquí vienen los procesos ya de revisión. Entonces, tú tienes que tener gente eh, que esté capacitada para hacer esas auditorías. Normalmente los que hacen estas auditorías internas pueden haber sido capacitados por dentro de la misma empresa, por el sistema de gestión de seguridad de la información y les dio su certificado de auditor interno. Obviamente esa auditoría se tiene que basar en la norma sobre la cual estés trabajando. Y tienes que realizar esas auditorías internas, señores. Y esas auditorías internas que sean de verdad. Muchas veces, como el propio auditor tiene sus procesos acá y digamos que no los maneja de la manera correcta, digámoslo así, entonces él es laxo y él es flexible con los otros procesos, para que cuando lo vayan a auditar a él, también sean flexibles con él. Y así esto no funciona. Las auditorías tienen que ser, como digo yo siempre, a matar. Las auditorías internas tienen que ser fuertes, señores. El, el auditor de la Universidad Simón Bolívar, ese señor en las auditorías iba a matar, ¿ya? Señor Armando. Él iba a matar. Él una vez me cogió, se enteró que el jefe bueno, perdón, el jefe de recursos humanos llegó un nuevo director de recursos humanos y el jefe de sistemas por quedar bien me dijo que le creara un usuario. Crea el usuario de rapidez y se lo entregas. Y ya hicieron la solicitud. No, no importa, créaselo. ¿Ya? Bueno, listo, pues. Yo se lo creé ahí de rapidez. Diciendo, bueno, nadie se va a enterar de esto. Nadie se va a enterar. No sé cómo se enteró ese señor. Y cuando llegó a la auditoría interna, me pidió enseguida, por favor, muéstrame la solicitud de creación del usuario del señor este. Ya cuando me dijo, ya, no fregó. No, no hay. Ay, ¿por qué no hay? Ya. No, no, lo siento mucho, pero no se siguió el procedimiento ahí. ¿Saben? Y enseguida una no conformidad por eso. Y tocó hacer las respectivas revisiones, se hizo se aplicó, creo que fue el de los 5 porqués. Entonces comenzaba a ver, ¿y por qué no se le hizo el procedimiento? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué? Hasta que por fin ya, digamos que se llegó a la conclusión de que se decidió porque no se quería cumplir, se quería que, digamos, que quedar bien con el directivo. Entonces, se definió que no, eso no se debe hacer de esa manera. Entonces, se tienen que dar esas evidencias de que se hizo ese proceso, ¿oyeron? De que se hizo esa mejora al sistema, ya como parte del proceso que sigue. Pero esas auditorías internacionales tienen que ser así, tienen que ser a muerte, ahí, para que cuando venga la auditoría externa, que es la que te puede quitar la certificación, para que cuando venga la auditoría externa ya tú estés preparado. He visto muchas empresas donde los sistemas de gestión no funcionan. No funcionan porque las cosas se hacen corriendo. Solamente cuando viene la auditoría es que todo el mundo comienza a correr a llenar formatos. Y si tú lo manejas así, y si en tu empresa se maneja así, mijo, ustedes tienen solamente un papel, pero procesos con calidad, no se están manejando con calidad. ¿Eh? Una vez me pusieron una no conformidad porque se me olvidó firmar dos planillas que no firmé.
de un plan de mantenimiento preventivo de equipos de red. Entonces, obviamente, cuando vino el auditor al año siguiente, él se acordó y ven acá, las planillas de mantenimiento, aquí están todas firmadas, perfecto. ¿Sí? Entonces, y verificó la acción correctiva que se llevó a cabo para determinar el por qué había pasado eso, por qué se me habían pasado la firma de esos documentos. ¿Sí? Porque como les digo, aquí en los sistemas de gestión no se buscan culpables, sino el qué fue lo que pasó, por qué se dio esa situación para que tratar de corregirle y que no vuelva a pasar. ¿Ya? Evidencia de que no va a volver a pasar, pues en las revisiones no se volvió a encontrar esa no conformidad. Pero si la vuelve a encontrar nuevamente y la próxima vuelve y la encuentra de nuevo, no, esto no están haciendo nada con esto entonces. ¿Sí? Entonces, esas auditorías internas, señores, que sean en serio. Porque ahí pueden fallar, en la auditoría interna pueden fallar las cosas y se demuestra que se están corrigiendo porque en la auditoría interna salen no conformidades también. Y se tiene que trabajar sobre esas no conformidades. Porque cuando el auditor externo revise el sistema de gestión, las va a encontrar. ¿Ya? Y es probable que pida evidencia de esos procesos. ¿Ya? Realizar periódicamente una revisión por la dirección. Claro que sí, la dirección tiene que revisar que todo se esté todo se esté cumpliendo. Incluso, pues, ya no hablando de los sistemas de gestión, sino de los formatos que se manejen en los procesos internos de cada proceso, digámoslo así, los procedimientos internos, pues siempre todos los procedimientos van a darse cuenta que hay un revisado por. ¿Verdad? Y ahí es donde yo fallé una vez en la vez que me pasaron la no conformidad, porque no firmé todas las planillas, ¿ya? Siendo que yo era el encargado de ese proceso. ¿Ya? No el encargado de ejecutarlo, sino digamos que era el que dirigía ese proceso, que era el proceso de mantenimiento de los equipos de red. Entonces, incluso, ¿por qué se tiene que revisar? Miren, una vez estaba yo haciendo la revisión y me di cuenta que el muchacho que hizo el soporte, el asistente mío, puso, no se pudo, no hay iluminación en el centro de cable, en el cuarto de comunicaciones. ¿Ya? Y ya, listo, él reportó que no hay comunicación. Entonces, ven acá y ya llamaste a mantenimiento para que le coloquen un foco a ese cuarto. Ah, no. Vas llamándote, llámate a mantenimiento, haz la solicitud para que pongan un foco y tráeme la evidencia de que tú hiciste ese reporte. Y esa evidencia se anexa aquí al formato. Porque cuando el auditor vaya a revisar y vea que se detectó que había una falencia, que no estaba bien iluminado el cuarto, ya, él va a preguntar, ajá, ¿y se corrigió? Y nuestra evidencia va a ser que sí, aquí está la solicitud que se le hizo a soporte técnico, perdón, a mantenimiento, a infraestructura. Entonces ya en ese caso, señores, ya nosotros nos curamos en salud, ya la pelotica saltó para allá. Resulta que no se hizo la reparación. Entonces el auditor nos puede ir y nos devuelve la pelotica a nosotros. Ay, porque no averiguaron el por qué no se ha hecho la solución, porque que no se ha puesto ese foco. ¿Ya? Ah, no, nosotros hicimos la solicitud y ya eso es potestad de ellos allá. No, señor. ¿Ya? Porque ellos también tienen su sistema de gestión de la calidad. Entonces, ahí viene ya todo esto, todo va de la mano, señores. Esto es responsabilidad de todos. Entonces, esas auditorías, señores, en serio, tienen que hacerse en serio. No por no quedar mal y porque no te vayan a fregar a ti, entonces tú no vas a fregar al otro. ¿Ya? Porque a la larga, cuando venga el auditor externo, se va a pillar eso. Si el auditor es bueno, se lo va a pillar. Realizar periódicos. Ah, bueno, pero ya eso lo hicimos. Registrar las acciones y eventos que podrían impactar sobre la efectividad del sistema. Ya obviamente para definir los cambios que se van a llevar y que se van a realizar dentro del sistema de gestión para los planes de mejoramiento. Entonces, monitorización y revisión, detectar lo antes posible los errores en el proceso, detectar posibles brechas de seguridad e incidentes, intentos que se están haciendo de acceso a un sistema, cuáles se han logrado. Nosotros todas las veces que revisábamos el firewall de la universidad, veíamos
50, 60 intentos de conexión, intentos de escaneo o escaneos de puertos en el sistema y algunos intentos de conexión. Incluso una vez vimos una cierta cantidad de intentos de conexión con diferentes nombres. Afortunadamente no lograron nada, digamos que es muy difícil, con la contraseña que teníamos nosotros era bastante difícil. Para determinar que las prácticas se desarrollen de la forma correcta, ayudar a la toma de decisiones de los indicadores como tal, determinar cuándo las acciones correctivas han sido eficaces, ¿sí?, para corregir lo que se ha detectado, incluso por las no conformidades que se hayan detectado en la auditoría. Revisiones regulares de todo este proceso, que incluyendo políticas, objetivos, controles, resultados de auditorías previas, incidentes, medidas de la efectividad del sistema, sugerencias y retroalimentaciones de las partes interesadas, de otras partes que hagan parte, valga la redundancia, del proceso. La revisión del análisis de riesgos, hay que revisarlo de manera planificada, una o dos veces, por lo menos una vez al año tiene que hacerse la revisión, ¿ya?, incluyendo los niveles de riesgo aceptable y residual. Y como les digo, dejar evidencia de todo esto, teniendo en cuenta que la organización, tecnología, o sea, ¿cómo así? Cambios en la organización, eso puede llevar a tener que ejecutar nuevamente el análisis de riesgos. Cambios en la tecnología, esto sí por obligación. Compraste un equipo nuevo o cambiaste algunos recursos, bueno, hay que hacer un análisis de riesgos de esos cambios que se están haciendo. Cambiaron los objetivos de negocio, los procesos cambiaron, se detectaron nuevas amenazas existentes, ¿ya? La efectividad de los controles implantados no fue digamos que se detectaron falencias en esa efectividad, ¿ya? Eventos externos que se hayan dado. Entonces, todo esto te puede llevar a hacer esa revisión de ese análisis de riesgos. O sea, tiene que haber una revisión planificada. No, cada 6 meses se hace una revisión, o una vez al año se hace una revisión, siempre a final de año, por ejemplo, o a comienzos de año, o a mitad de año, no sé, ya eso depende de la empresa, ¿sí? Y eso tiene que estar escrito, si hay un cambio en la tecnología, listo, en este caso toca hacer otra vez el análisis de riesgos, pero basado en esos nuevos activos que están apareciendo y cómo esos activos pueden llegar a afectar a los otros. Entonces, ya en esos casos, debido a esos cambios específicos que se pueden llegar a dar dentro de la organización, te pueden requerir que hagas una revisión de ese análisis de riesgos que hiciste. Y que es probable que te toque volver a ejecutar el proceso basado en esos nuevos cambios que se están dando. Ya no las revisiones planificadas, sino ya son unas revisiones especiales, nuevas que estás haciendo por cambios particulares que se están dando dentro de los procesos de la organización. Bueno, los procesos de auditoría interna dice que tienen que ser a intervalos planificados. Sí, normalmente las auditorías, es más, las auditorías se avisan para que tú obviamente te puedas preparar. Yo siempre he dicho que una buena auditoría llega de pronto, llega en cualquier momento a verificar cómo están dándose las cosas, ¿sí? Como se ve a veces en las películas de los Estados Unidos, que llega la gente a, a revisar y tú no sabes quién es esa persona que te está auditando. Entonces llega y mira a ver cómo lo atienden en un hotel, cómo lo atienden, cómo son las cosas, cómo miran, cómo atienden a los demás clientes, sin saber que él es el que los está auditando. Eso es una auditoría de verdad, porque ahí si tú no estás fingiendo, tú no sabes que te están auditando. En cualquier momento, pues, te puedes llegar a percatar de que algo no se está haciendo como supuestamente dicen que lo están haciendo, porque si saben que tú eres el auditor, van a hacer todo bien, ¿verdad? Por eso incluso las actividades de pentesting normalmente no se avisan. A veces ni siquiera la gente de TI sabe, porque si la gente sabe, pues se ponen a la defensiva, ¿ven? Entonces, digamos que tienen que manejarse estas auditorías a intervalos planificados. Ya esos sí son requisitos particulares. Estas auditorías se tienen que avisar.
debe ser conforme con otros requisitos propios ya del país, de la organización como tal. Si el SGI está implantado y mantenido de forma efectiva, eso es lo que se busca dentro de la auditoría, que el sistema funciona según lo esperado. Y debe incluir revisión por la dirección. Regularmente se tiene que hacer esto para garantizar, como dice aquí, que el alcance sigue siendo adecuado y que no hay que cambiarlo y que las mejoras del sistema han sido debidamente identificadas. Incluso cuando estemos viendo lo de la parte del análisis de riesgos, nos vamos a dar cuenta que aquí algo fundamental dentro de todo el proceso es la comunicación, señores. Tiene que haber comunicación constante en todas las fases para que esto pues pueda funcionar. Hay muchas empresas que tienen problemas de comunicación y normalmente pues tú te enteras de las cosas ya cuando están pasando. Tener en cuenta las actualizaciones de los planes de seguridad en función del feedback o la retroalimentación y analizar los logs y eventos con impacto significativo en el sistema de gestión. Eso es lo que busca la auditoría. Bueno, mantener y mejorar. Ya esta es la parte de la mejora continua. Y es implementar las mejoras al sistema, las que se identificaron. Implementar acciones correctivas y preventivas. Comunicar los resultados de las acciones y consensuar con las partes interesadas. Y asegurar que las mejoras alcancen los objetivos previstos dentro del sistema. Bueno, entonces, mantenimiento y mejora, ¿sí? Obviamente, pues, las opciones de mejora deben ser implementadas. Ojo, no siempre una acción de mejora viene por una no conformidad, ¿oyeron? Por una acción correctiva, no necesariamente. Puede ser que tú te diste cuenta de que el proceso puede ser mejorado y obviamente pues definiste un plan de mejoramiento para eso. ¿Ya? A veces surgen por acciones preventivas, acciones, perdón, correctivas, porque se presentó una no conformidad y eso hizo que se tuvieran que cambiar algunas cosas. Pero en estos casos pues deben tomarse acciones correctivas y preventivas en el sistema. Tener en cuenta experiencias propias o de otras organizaciones. Entonces, aquí ya tú comienzas a analizar y a comenzar a mirar estadísticas. Por eso es que uno tiene que estar pendiente de estos documentos que generan las organizaciones de ciberseguridad, de cuáles son los fallos de seguridad más comunes, las estadísticas que se hacen, el documento de SET, por ejemplo, que les compartí del 2018, pues siempre tenerlo actualizado, pues el del 2019, tenerlo, el más cercano, porque ahí te están te están mostrando muchas de las estadísticas de ataques a nivel mundial que se están dando. E incluso el de CETEBIM que les publiqué al inicio de la asignatura, pues específicamente en Latinoamérica. ¿Sí? Mirar las estadísticas de la policía. Si es caso, si estamos analizando riesgos ya no solamente de seguridad de la información, pues mirar lo que es también los cosas de bomberos, ¿sí? De desastres naturales, cosas por el estilo. Si tenemos planes de continuidad del negocio que hacen parte incluso, eso es una norma aparte, ¿sí? La 22.301, que es la de continuidad del negocio, pero uno de los controles específicos toca el tema de continuidad del negocio. Básicamente es qué pasaría, qué hace tu organización, cómo soporta el hecho de que se le presentó algún desastre. ¿Ya? Entonces, no, tenemos un data center alterno, listo, ¿y cómo es el tipo de data center? No, ¿sí? ¿Qué controles tienen implementados y la sincronización cada cuánto es? ¿Ya? Listo. Entonces comienzan a medir y verificar a ver si tienes un plan de contingencia en caso de que algo llegue a pasar. Y que no pase como en muchos lugares con que se cayó el sistema y no podemos seguir trabajando. ¿Ya? Debes tener por lo menos un plan alterno en caso de que eso pase. Porque se cayó el sistema, deja de trabajar, la empresa deja de producir. ¿Ya? Entonces, eso afecta financieramente a la organización.
Entonces, no, se cayó el sistema. Bueno, no importa, tenemos unas planillas aquí para seguir trabajando. Podemos trabajar a mano por un tiempo mientras el sistema sube, hasta cierto nivel, obviamente. Entonces, tener en cuenta esas experiencias que ya pasaron, lo que se conoce como las lecciones aprendidas. Por eso es que es bueno que en las organizaciones se implementen sistemas de gestión del conocimiento, que básicamente consiste en tener todo un sistema completo que te permita llevar un registro claro de las actividades que se desarrollan dentro de la organización, los incidentes que se han presentado, cómo se han solucionado, para ya tener, digamos que, una, una, una forma de poder buscar, en caso de que algo vuelva a pasar nuevamente, pues irse a esas lecciones aprendidas y obviamente pues solucionar rápidamente el incidente de la misma forma, perdón, de la misma forma como la solucionaste anteriormente o que eso sea tu base. ¿Ya? Muchas veces dejamos eso a la memoria o tenemos sistemas de información, tenemos sistemas de helpdesk. Bueno, hay que aprovecharlos al máximo. Muchas veces esos sistemas de helpdesk tienen o integran sistemas de gestión del conocimiento, sobre todo los actuales, de tal forma que tú puedas gestionar unas lecciones aprendidas y que cuando algo te vuelva a pasar, pues ya tú tengas ahí el registro de cómo lo solucionaste la vez pasada. Y no tengas que estar pensando, tratar de acordarte qué fue lo que hiciste. ¿Eh? Tú puedes tener muy buena memoria, señores, pero te la pongo así, el día que tú no estés. Entonces, pasó un incidente, bueno, vámonos a nuestro sistema de gestión del conocimiento y veamos a ver si hay un registro de ese incidente ya pasado anteriormente. Ah, sí, mira, ya pasó y se solucionó así, se cambió esto, bueno, probemos esa opción. No funcionó, ah, bueno, listo, entonces vamos ampliando esa lección. Entonces, ya lo solucionamos, bueno, como que incluso colocar lo que no funcionó también, para que cuando vuelvan no vayamos a intentar eso nuevamente. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno tener esta parte de esas lecciones aprendidas ahí dentro de estos sistemas. Y en la actualidad, pues, ya no se habla solamente de sistemas de información, sino de sistemas de gestión del conocimiento. Comunicar acciones de mejora a todas las partes interesadas, obviamente, es necesario que ellos sepan que se implementaron esas mejoras. Es más, con estos sistemas, el ISOTOOL que utilizaban allá o que utilizan allá en la universidad, cada vez que se generaba un formato nuevo o un nuevo procedimiento, pues tú nos llegaba el correo. Y obviamente, pues ahí uno ya sabía que le llegó un nuevo formato y uno podía entrar y revisar. Sobre todo si tenía relación contigo, no con tu proceso. Es más, cuando veían acciones correctivas, ahí se ponían las fechas y el sistema te avisaba, hey, viene una revisión de acción correctiva. Digamos que con eso ya tú tienes un control. Incluso hay algunos que tienen un sistema que se amarra a tu calendario o que se queda aquí en la barra de tareas eh, funcionando y te maneja un semáforo que te indica si estás cumpliendo, si no estás cumpliendo, si estás... Digamos que todo un sistema completo y muy bien organizado. Esas herramientas ayudan bastante. Asegurar que las mejoras alcanzan los objetivos buscados, obviamente, esa es la finalidad, ¿no? Las metas, que se cumplan las metas, que se cumplan los objetivos que tienes planteados dentro de tu sistema. Bueno, señores, eso era lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de seguridad de la información. Básicamente, cuáles son los pasos para llevar a cabo la implementación de estos sistemas de gestión. Entonces, vamos a ir viendo estos pasos poco a poco. No los vamos a cubrir todos. Vamos a concentrarnos en los más complejos, digamos que los que más nos lleguen a tocar a nosotros como tal, como parte del área de TI. eh, Porque hay muchos de estos procesos que son pues de la alta dirección y no nos competen a nosotros a menos que hagamos parte de esa alta dirección. Entonces vamos a ir desarrollando aquí estos ejercicios. Les voy a ir compartiendo en el EVA los documentos y formatos para hacer
estos procedimientos y los vamos a ir haciendo poco a poco. Y después ya les dejaré unas actividades específicas con una empresa ficticia para que vayamos haciendo los procesos específicos de análisis de riesgos y todo lo demás, ¿oyeron? Y al final vamos a ver algo de cómo se maneja la parte de las auditorías y la redacción de hallazgos de auditoría como tal. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy, señores, y ya nos veríamos en la próxima clase.